Y si el ángel que fue pintado durante siglos como enemigo, destructor y tentador, en realidad fuera el encargado de cumplir uno de los papeles más necesarios en la creación. Piénsalo por un instante en un ser celestial tan misterioso que aparece en la tradición judía como el acusador, el tentador, el ángel de la muerte y, al mismo tiempo, como un servidor fiel del Creador. Un ser que carga con un nombre que provoca escalofríos. Ansamil. Este no es un nombre que aparezca de forma clara en la Biblia, que hoy tienes en tus manos, pero su sombra se desliza entre las páginas ocultas de los manuscritos antiguos, en comentarios rabínicos, en textos cabalísticos y en fragmentos de tradiciones gnósticas. ¿Quién fue Samael realmente? ¿Un ángel caído? ¿Un demonio? ¿O acaso un servidor del Altísimo que fue transformado en villano por la historia? Lo que estás por escuchar puede cambiar tu forma de ver a los ángeles para siempre. Samael no es un nombre que las iglesias modernas mencionen en sus sermones, ni encontrarás su descripción en los catecismos. Sin embargo, en los textos más antiguos del misticismo judío y en escritos apócrifos, Samael se alza como una de las figuras más temidas y al mismo tiempo más necesarias. Imagina a un ángel tan cercano a la divinidad que se le atribuye un poder letal sobre la vida y la muerte, pero también tan polémico que terminó siendo señalado como el tentador de Eva, el esposo de Lilith, el príncipe de Edom y hasta el veneno de Dios. Su nombre mismo ya encierra un misterio. Ansamiel puede traducirse como el veneno de Dios o la ceguera de Dios, una dualidad extraña, como si en su ser convivieran la luz y la oscuridad, el mandato divino y la rebelión. Los textos lo presentan como el ángel acusador en los cielos, aquel que lleva ante Dios los pecados de la humanidad, como un fiscal cósmico que no se cansa de señalar lo que está mal. Pero ¿qué pasa con un ángel cuya tarea es acusar constantemente? ¿No termina siendo odiado por todos, tanto por los hombres como por los propios ángeles? En la literatura rabínica, Samael se entrelaza con otro personaje oscuro, Ansatán. Para muchos, Samael es el verdadero nombre del Satán bíblico, no un simple adversario, sino un ángel con poder legítimo, part del Tribunal Celestial, encargado de probar y acusar a los seres humanos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Satán no sería un enemigo externo, sino un ángel al servicio de Dios, cumpliendo una función incómoda, pero necesaria. Y de hecho, en algunos Midrashim, se dice que cuando Satán sube al cielo a acusar a Job, el que está detrás de esa tarea no es otro que Samael. Pero Samael no se limita a ser un acusador. En la tradición mística también es presentado como el ángel de la muerte, aquel que corta el hilo de la vida de cada ser humano cuando llega su hora. En ese sentido, Samael es temido como el portador de la guadaña espiritual, el ángel que arranca el alma del cuerpo y la lleva a su destino final. Este aspecto lo convierte en una figura que todos preferirían ignorar, porque ¿quién quiere hablar del rostro del ángel que viene en la última noche de tu vida? Los cabalistas lo describen como un ser de fuego, con 12 alas y mirada abrasadora, un príncipe entre las huestes celestiales, pero asociado con el rigor, con la severidad y con la justicia implacable. En algunas tradiciones gnósticas, incluso aparece como el gobernante del sexto cielo, un trono de poder y severidad que lo sitúa como uno de los seres más altos en la jerarquía cósmica. Como un ángel con semejante poder y cercanía al Creador terminó siendo pintado como enemigo, demonio y tentador. Esa es la pregunta que marca toda su historia. Existen leyendas que lo conectan directamente con el origen mismo del mal en la humanidad. En algunos textos apócrifos, Samael es señalado como el verdadero tentador de Eva en el jardín del Edén, no la serpiente común, sino un ángel disfrazado, un ser que tomó la forma de serpiente para engañar y llevar al ser humano a la caída. Esta interpretación lo convierte en una figura aún más temida, porque en lugar de un animal, sería un ángel poderoso el que tendió la trampa inicial. Y aquí surge otra conexión a Samael como esposo de Lilith, la primera mujer rebelde, la que abandonó a Adán. Juntos habrían engendrado demonios y potencias oscuras que siguen atormentando al mundo hasta hoy. ¿Notas cómo la sombra de Samael se extiende en todos los lugares donde el misterio de la Biblia es más profundo? Está en el Edén, está en la historia de Job, está en la mística judía
en la Cábala, en los textos gnósticos. Es ángel y demonio al mismo tiempo, servidor de Dios y enemigo de la humanidad, príncipe celestial y destructor. Pero entonces, ¿por qué su nombre fue borrado de la Biblia oficial? ¿Por qué lo relegaron a los textos apócrifos y al susurro de las tradiciones ocultas? La respuesta quizás se deba a que su historia es demasiado peligrosa, demasiado compleja para una fe que buscaba claridad absoluta entre el bien y el mal. En el mundo de la religión institucional se necesitaba un enemigo claro, Satán, el diablo, el adversario. Pero Samael no encajaba del todo en ese molde. No era un rebelde absoluto como Lucifer, ni un ángel caído sin retorno. Era un servidor del Creador que cumplía tareas terribles, como acusar, tentar y dar muerte. Y tal vez por eso su nombre fue ocultado, borrado de las escrituras principales, porque aceptar su existencia nos obliga a ver que el bien y el mal no están siempre tan separados como nos enseñaron. Lo que hoy vamos a descubrir juntos no es solo una historia de un ángel prohibido, sino un viaje al corazón de los secretos más incómodos de la fe. Samael es el espejo en el que se refleja nuestra propia ambigüedad, nuestra mezcla de luz y sombra, nuestra capacidad de hacer el bien y al mismo tiempo inclinarnos hacia el mal. Por eso, si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a que no te pierdas ni un segundo de lo que viene. Suscríbete ahora, activa la campana y cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos acompañas, porque lo que estás a punto de escuchar es un secreto borrado de la Biblia que podría cambiar tu forma de ver a los ángeles y a ti mismo para siempre. La figura de Samael se vuelve aún más perturbadora cuando miramos cómo aparece en los textos rabínicos más antiguos. Allí no solo es descrito como un ángel de la muerte, sino como un príncipe que comanda legiones enteras de espíritus y potestades, su función principal en ejecutar los juicios divinos más severos. Algunos comentaristas lo llaman el jefe de los satanes, un título que lo convierte no en un demonio aislado, sino en un general de ejércitos invisibles, encargados de probar la fidelidad de los hombres. En el Talmud, por ejemplo, Samael aparece con frecuencia asociado al ángel de la muerte, como si fueran uno solo, el ángel que se presenta con la copa de veneno frente al moribundo y le arrebata el alma con un solo gesto. Una tradición dice que Samael cabalga un caballo oscuro y aterrador, llevando una espada llameante que corta el cordón que une el alma al cuerpo. ¿Puedes imaginarlo? La última visión de un hombre en la tierra no sería la de un médico, ni la de un familiar, sino la de Samael extendiendo su mano ardiente para reclamar lo que pertenece al cielo. Pero no todo en Samael es simple destrucción. En la literatura mística se habla de su papel como acusador oficial en el tribunal celestial. Así como en la tierra existe un juez y un fiscal, en el cielo también lo habría. Y Samael, bajo este rol, sería aquel que presenta ante Dios las faltas de los hombres, como si cada acción quedara registrada y luego expuesta frente al trono divino. En esta visión, Samael no actúa por odio personal, sino por deber. No es un rebelde, es un funcionario celestial encargado de ejecutar justicia. Y aquí está el detalle inquietante en sí. Samael cumple órdenes divinas. ¿Cómo puede ser llamado enemigo de Dios? Esta tensión es lo que vuelve a Samael tan peligroso y fascinante. Porque si aceptamos que fue creado con un propósito y que cumple la misión que se le dio, entonces debemos aceptar que el mal, la tentación y hasta la muerte misma pueden estar al servicio de un plan más alto. Y este es un pensamiento que rompe las categorías simples de bien y mal que las religiones quisieron sostener. Tal vez por eso su nombre fue borrado, porque obliga a los creyentes a preguntarse: ¿y si el tentador no fuera un enemigo autónomo sino parte del plan divino? En algunos textos cabalísticos, Samael aparece vinculado a la figura de Lilith, la primera mujer de Adán, aquella que, según la tradición, fue creada de la misma tierra que él y que se rebeló contra su sumisión. Cuando Lilith abandonó el Edén, se dice que encontró a Samael y juntos formaron una pareja oscura, destinada a engendrar legiones de demonios. El mito los presenta como reyes y reinas del mundo de las sombras, padres de seres espirituales que atormentan a los hombres durante la noche, robando sueños, energías y hasta descendencia. Sin embargo, aquí hay un misterio aún más profundo. Algunos sabios enseñaban que Samael y Lilith no eran simplemente fuerzas demoníacas, sino símbolos de aspectos ocultos de la creación. Lilith representaría el caos femenino no dominado,
la libertad absoluta. Samael, el rigor masculino llevado al extremo. Y juntos formarían una unión prohibida que refleja lo que sucede cuando la creación se aleja del equilibrio divino. ¿Qué pasaría si este relato no fuera solo un mito, sino una advertencia codificada sobre el poder del desbalance espiritual? La tradición gnóstica también aporta su propia visión. Para los gnósticos, Samael es a veces identificado con Yaldabaoth, un ser arrogante que cree ser el único Dios y que gobierna con ignorancia y ceguera. De hecho, uno de los significados de su nombre es el ciego de Dios. En esta versión, Samael no sería un servidor fiel, sino un gobernante defectuoso, un demiurgo que atrapó a las almas en cuerpos materiales y que necesita ser superado por el conocimiento secreto, la gnosis. Esta interpretación lo aleja del judaísmo y lo acerca al dualismo gnóstico, donde Samael es símbolo de la falsa divinidad que debe ser vencida. Lo curioso es que, tanto en la tradición judía como en la gnóstica, Samael siempre aparece en el límite entre lo permitido y lo prohibido, entre lo divino y lo demoníaco. Nunca es un personaje simple, siempre encarna la ambigüedad, y eso lo convierte en un reflejo de la condición humana, nuestra lucha constante entre obedecer o rebelarnos, entre luz y sombra, entre vida y muerte. Otro aspecto prohibido de Samael es su relación con el Edén. Algunos midrashim cuentan que fue él quien tomó la forma de la serpiente y tentó a Eva. No era un simple reptil, sino un ángel disfrazado, un ser que conocía los secretos más profundos y que, con su astucia, llevó a la humanidad a su primera gran caída. Esta versión es aún más perturbadora, porque hace del primer pecado no un accidente animal, sino un acto premeditado de un ángel poderoso. Y si fue Samael quien tentó a Eva, entonces fue él quien introdujo el conocimiento prohibido en el corazón humano. Aquí la historia se conecta con otra pregunta. ¿Qué relación existe entre Samael y Satán? Algunos textos los identifican como el mismo ser, otros los diferencian, mostrando a Samael como el príncipe y a Satán como el título de su función acusadora. Lo cierto es que, al borrar el nombre de Samael de la Biblia oficial, lo que hicieron fue simplificar esta compleja red de significados, dejando solo la figura de Satán como enemigo. Pero en los manuscritos ocultos, Samael sigue vivo, sigue operando, sigue siendo el rostro más incómodo de la justicia divina. Pensalo bien, si Samael fue el tentador de Eva, el acusador de Job, el ángel de la muerte y el esposo de Lilith, entonces su influencia en la historia de la humanidad es mucho más grande de lo que jamás nos enseñaron. Y si su nombre fue eliminado de los textos oficiales, ¿no será porque aceptar su existencia significaría aceptar que el mal también tiene un lugar en el plan divino? Lo que viene en este relato es aún más perturbador, porque si Samael fue borrado de la Biblia, no fue porque su historia careciera de importancia, sino porque su papel es tan oscuro, tan complejo, que desafía la idea de un Dios totalmente separado del mal. En la próxima parte vamos a descender aún más en esas tradiciones prohibidas donde Samael no solo es ángel de muerte, sino también príncipe de reinos ocultos, guardián de secretos que fueron arrancados de las escrituras para que nunca llegaran a tus oídos. Cuando exploramos las tradiciones cabalísticas, Samael aparece de una manera aún más inquietante. No es simplemente un ángel castigador o un demonio vengativo, sino una fuerza cósmica vinculada al propio árbol de la vida. Para los cabalistas, el universo se organiza en 10 Sephirot, 10 emanaciones divinas que fluyen desde lo infinito hacia lo finito. Estas Sephirot representan cualidades de Dios en sabiduría, misericordia, justicia, belleza, entre otras. Pero lo que pocos saben es que también existen las Qliphoth, las cáscaras o lados oscuros de esas mismas emanaciones, donde lo divino se distorsiona en su reflejo más peligroso. Y en este lado oculto del árbol, Samael ocupa un lugar central. Se dice que Samael gobierna sobre una de las Qliphoth, encarnando la severidad sin compasión, la justicia convertida en crueldad, el rigor transformado en veneno. Allí se le representa como un príncipe de la oscuridad, acompañado siempre por Lilith, su consorte, formando una pareja que simboliza el desequilibrio y la corrupción del orden cósmico. La unión de Samael y Lilith es descrita como un matrimonio infernal que genera corrientes de energía negativa, alimentando el caos y la destrucción. Puedes
imaginarlo? No son simples personajes, son arquetipos vivientes de lo que ocurre cuando las fuerzas del universo pierden su equilibrio sagrado. Los textos cabalísticos antiguos incluso afirman que Samiel es el veneno que corre por las venas de la creación, necesario para mantener el balance, pero peligroso si se desata sin control. Aquí encontramos un detalle fascinante. Samiel no sería totalmente independiente de Dios. Al contrario, sería una herramienta dentro del plan. Un recordatorio de que incluso el mal puede ser usado como instrumento para un bien mayor. Sin embargo, su cercanía con lo destructivo lo convirtió en una figura temida, relegada a las sombras de los manuscritos prohibidos. En algunos tratados de la mística judía, Samiel es descrito como uno de los ángeles que se rebelaron contra la creación del hombre. Cuando Dios formó a Adán, se cuenta que hubo ángeles que se opusieron, argumentando que la humanidad sería débil, corruptible y desobediente. Samiel habría sido uno de los que más se resistió a la idea de que el hombre, hecho del polvo de la tierra, recibiera el aliento divino. ¿No es curioso? El mismo ángel que después tentaría a Eva sería aquel que, desde el inicio, rechazó la existencia humana, como si desde el comienzo hubiera considerado a la humanidad un error, un peligro para el orden celestial. Esta oposición explica su rol posterior como acusador. Samiel se convierte en el fiscal que busca probar constantemente que la humanidad no merece la gracia de Dios, que los hombres son indignos, que sus pecados superan siempre sus virtudes. Y en ese proceso se convierte también en el ángel tentador, porque al poner pruebas en el camino del hombre, encuentra argumentos para acusarlo luego. En esta lógica, Samiel no necesita odiar al ser humano, él simplemente cumple su función. Pero esa función lo coloca como adversario eterno de nuestra especie. El Zohar, uno de los textos más importantes de la Cábala, dedica páginas enteras a hablar de Samiel. Allí se lo llama el gran príncipe del mal, y se lo asocia con la serpiente del Edén. También se lo describe como quien cabalga sobre un dragón y porta una espada en llamas. No es casual que tantas culturas representen a sus espíritus destructores, con dragones, serpientes y fuego. Samiel condensa todos esos símbolos en su figura, apareciendo como encarnación de lo que la humanidad más tema en la tentación, el juicio y la muerte. Sin embargo, lo más perturbador del Zohar es que no presenta a Samiel simplemente como un enemigo. También lo vincula con el propio sistema celestial, como si fuera necesario que existiera para que el equilibrio se mantuviera. Es decir, Samiel es rechazado, pero al mismo tiempo indispensable. ¿Qué pasaría si te dijera que sin Samiel el universo colapsaría, porque no habría quien cumpliera el papel de acusar y de poner límites al hombre? En este sentido, Samiel se convierte en una paradoja viviente, odiado por todos, pero esencial para el plan divino. En los textos gnósticos, por otro lado, su figura se distorsiona aún más. Allí Samiel es visto como el demiurgo, el creador ignorante que se creyó el único Dios. En algunos manuscritos se afirma que Samiel, en su ceguera, gritó: yo soy Dios y no hay otro fuera de mí, sin darse cuenta de que él mismo era una criatura limitada. Esta imagen lo transforma en el antagonista del verdadero Dios oculto, el que solo puede ser revelado a través de la gnosis, el conocimiento secreto. De esta manera, Samiel no sería solo un ángel oscuro, sino la misma causa del mundo material imperfecto en el que vivimos. El vínculo con el demiurgo es profundamente simbólico. Para los gnósticos, el mundo físico está lleno de dolor, muerte y corrupción, porque fue creado por un ser defectuoso. Y ese ser defectuoso recibe el nombre de Samiel. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Samiel no sería simplemente un acusador en los cielos, sino el arquitecto mismo de nuestra prisión material. El enemigo no sería un demonio lejano, sino el propio diseñador de este mundo caído. Es un pensamiento aterrador que, de haberse incluido en los textos bíblicos oficiales, habría derrumbado toda la estructura de fe simple que sostenía a los primeros cristianos. Pero volvamos a la tradición judía. Allí Samiel no es visto como creador del mundo, sino como su acusador. Y esa dualidad lo hace aún más misterioso, porque en un lado lo encontramos como enemigo del hombre, en el otro, como siervo de Dios. Entre ambos extremos se esconde el secreto de su verdadera identidad. Tal vez Samiel no sea ni totalmente malo ni totalmente bueno, sino el recordatorio de que la creación no es tan simple como blanco o negro,
sino un tejido complejo de luces y sombras. Imagina por un instante que Samiel se presentara frente a ti en un sueño. Su presencia sería sofocante, su mirada como fuego y su voz como trueno. Te preguntaría por tus acciones, por tus pensamientos más ocultos, por las veces en que cediste a la tentación. No necesitaría castigarte físicamente. Su sola mirada te haría ver tu propio reflejo en un espejo implacable. Ese es el rol de Samiel, mostrarnos la verdad de nosotros mismos, aunque duela, aunque nos destruya. Y aquí surge otra pregunta que la Iglesia jamás respondió. Así, Samiel cumple un papel tan central en la tradición mística. ¿Por qué fue borrado de la Biblia que tenemos hoy? ¿Por qué sus huellas solo quedaron en el Zohar, en los Midrashim y en los manuscritos apócrifos? Tal vez porque su existencia cuestiona todo lo que creemos sobre el bien, el mal y el papel de los ángeles. Tal vez porque nos obliga a aceptar que incluso dentro del plan divino hay un lugar para la oscuridad. Lo que vamos a descubrir en la siguiente parte es aún más inquietante. Cómo Samael fue relacionado con las naciones enemigas de Israel, cómo su nombre fue temido como el príncipe de Edom, y cómo su figura se convirtió en un símbolo de los poderes extranjeros que amenazaban al pueblo elegido. Un ángel, un demonio, un príncipe oscuro, un servidor de Dios. Samael no cabe en una sola definición, y ese es precisamente su mayor secreto. En la tradición judía, Samiel no solo aparece como el ángel de la muerte, o el acusador de la humanidad. También se lo vincula con la historia de Israel y sus enemigos. De hecho, uno de los títulos más perturbadores que recibe es el de príncipe de Edom. Para entender la magnitud de este título, debemos recordar que Edom es el nombre bíblico asociado con Esaú, el hermano de Jacob. Esaú, en la narrativa bíblica, representa al hermano rechazado, al linaje que no recibió la bendición, al pueblo enemigo que constantemente se enfrentaba a Israel. Decir que Samiel es el príncipe de Edom es declarar que él encarna las fuerzas espirituales que gobiernan sobre los enemigos del pueblo de Dios. Esta conexión no es casual. En la literatura rabínica se dice que cada nación tiene un ángel guardián, un príncipe celestial que la protege y la representa en el cielo. Israel tiene a Miguel, el gran príncipe protector del pueblo elegido, pero Edom, el eterno enemigo, tendría a Samael como su representante. Esto convierte a Samiel en el antagonista directo de Miguel, un choque cósmico entre dos fuerzas celestiales, el defensor de Israel y el acusador de sus pecados. ¿No resulta inquietante pensar que detrás de cada conflicto terrenal pudiera haber un reflejo en el cielo, un enfrentamiento entre ángeles invisibles? El título de príncipe de Edom tiene implicaciones aún más oscuras. Con el tiempo, Edom se convirtió en símbolo de los imperios que oprimían a Israel, primero Roma, luego todos los poderes extranjeros que sometían al pueblo judío. Identificar a Samiel con Edom era identificarlo con el espíritu de Roma, con la brutalidad de los ejércitos que destruyeron el templo, con la arrogancia de los emperadores que se creían dioses. Samiel no era solo un ángel abstracto, era el rostro espiritual de los opresores históricos. Pero aquí encontramos otro misterio. ¿Por qué la tradición vinculó precisamente a Samiel con esa figura? ¿Por qué no a otro ángel caído? ¿O a un demonio cualquiera? La respuesta está en su papel como acusador. Samiel, como fiscal cósmico, tenía la tarea de señalar los pecados de Israel. Y según los sabios, cuando el pueblo caía en idolatría, injusticia o rebeldía, Samiel aprovechaba para presentarse ante Dios y exigir juicio. En esta lógica, los ataques de los imperios enemigos no eran simples sucesos políticos, sino consecuencias espirituales provocadas por la acusación de Samiel en el tribunal celestial. Imagina por un instante esta escena. Miguel defiende a Israel, intercede por sus pecados, ruega por misericordia. Frente a él, Samiel acusa, señala, exige justicia implacable. En medio de ambos, Dios escucha, observa y decide. Lo que sucede en la tierra, victorias, derrotas, exilios, sería el reflejo de ese drama celestial. Y Samiel, como príncipe de Edom, se convierte en el rostro espiritual de la desgracia nacional. Esto nos muestra un aspecto más político y religioso de Samiel. No es solo el ángel de la muerte individual, sino el acusador colectivo de todo un pueblo. Su figura trasciende lo personal
y se convierte en símbolo de los juicios históricos. En este sentido, Samiel es un recordatorio constante de que la relación entre Dios e Israel siempre pendía de un hilo: la fidelidad o la traición, la obediencia o la caída. En la mística cabalística, Samiel y Miguel son presentados casi como opuestos arquetípicos. Miguel, el ángel de la bondad y la protección. Samael, el ángel del rigor y la acusación. Pero no debemos confundir esto con un simple dualismo de bien y mal. Los cabalistas enseñan que ambos son necesarios. Sin Miguel, la misericordia se desbordaría sin límite. Sin Samael, la justicia jamás sería ejecutada. En la tensión entre ambos se mantiene el equilibrio del cosmos. Lo perturbador es que, en este equilibrio, Samiel sigue siendo el más temido, porque nadie quiere enfrentarse a su mirada acusadora, ni a su guadaña de muerte. Hay una leyenda rabínica que ilustra este punto con crudeza. Se cuenta que cuando Jacob luchó con un ángel durante la noche, ese ángel era en realidad Samael, el príncipe de Edom. El combate en Penil no habría sido contra un mensajero cualquiera, sino contra el acusador mismo. Jacob resistió toda la noche y finalmente recibió la bendición, pero quedó marcado para siempre, con una herida en su muslo. Este relato, visto desde la tradición mística, simboliza la lucha eterna entre Israel y Samiel, entre la misericordia y el rigor, entre la bendición y la acusación. Jacob venció, pero no sin herida, y el pueblo de Israel cargaría esa lucha a lo largo de toda su historia. La relación de Samiel con Edom también se conecta con su unión con Leleth. En algunos textos se afirma que Samiel y Leleth gobiernan juntos el reino de la impureza, mientras Miguel y la Sejiná, la presencia divina femenina, gobiernan el reino de la pureza. Esta contraposición refuerza la idea de que Samiel no es un simple adversario, sino un príncipe oscuro que refleja, en negativo, todo lo que representa la santidad. Mientras Miguel protege, Samael destruye. Mientras la Sejiná da vida, Leleth la corrompí. Juntos forman un espejo distorsionado del orden divino. No podemos olvidar tampoco su papel como ángel de la muerte en esta dimensión colectiva. Se dice que Samiel no solo corta la vida de los individuos, sino también de las naciones. Cuando un imperio llega a su fin, cuando un reino se derrumba, cuando un pueblo desaparece de la historia, Samiel es el que ejecuta esa sentencia. No es casual que se lo vincule con Roma, porque fue bajo Roma que Israel sufrió una de sus peores catástrofes, la destrucción del templo y la diáspora. Para los rabinos, detrás de ese evento estaba la mano de Samiel, el príncipe acusador que finalmente encontró un motivo para exigir juicio. Lo inquietante es que Samiel en este rol no actúa por sí mismo, siempre se lo presenta como instrumento. Es como si el mal y la destrucción no fueran autónomos, sino parte de un plan superior que utiliza a Samiel como ejecutor, y esto nos devuelve al dilema original. ¿Es Samiel un enemigo o un servidor? ¿Es un demonio rebelde o un ángel fiel que cumple una tarea ingrata? La respuesta no es clara. Quizás sea ambas cosas al mismo tiempo. Lo cierto es que, al ser identificado con Edom y con Roma, Samiel quedó marcado en la tradición como el enemigo eterno de Israel. Y sin embargo, su nombre jamás desapareció del todo. Sobrevive en los comentarios, en los manuscritos, en los textos místicos que fueron guardados en secreto. Su figura incómoda no pudo ser borrada por completo, porque representa algo que la humanidad necesita recordar, aunque el mal no siempre viene de la rebeldía, a veces viene de la obediencia. En la próxima parte vamos a descubrir aún más en cómo Samiel fue representado en el arte oculto, en la demonología medieval, y cómo su nombre llegó a confundirse con el del mismísimo diablo en las tradiciones populares. Lo que veremos revelará cómo un ángel ambiguo se transformó con el tiempo en el rostro mismo del mal absoluto. Con el paso de los siglos, Samiel no quedó restringido a los manuscritos rabínicos ni a los comentarios cabalísticos. Su nombre comenzó a filtrarse en la tradición cristiana, en la demonología medieval y en la cultura popular, hasta convertirse en un símbolo mucho más amplio de maldad y destrucción. Lo que en un inicio era un ángel ambiguo, a veces servidor, a veces acusador, terminó siendo absorbido por la figura del diablo mismo. En la Edad Media, cuando la Iglesia cristiana consolidaba su poder,
El pensamiento popular necesitaba enemigos claros. El bien debía estar encarnado en Dios y en sus ángeles fieles. El mal, en una figura que concentrara toda la oscuridad. Fue entonces cuando Samiel, con su reputación de acusador y tentador, fue cada vez más identificado con Satán. Los tratados de demonología de los siglos XII al XV mencionan a Samiel como uno de los príncipes del infierno, e incluso como el mismísimo diablo disfrazado con otro nombre. Algunos grimorios medievales lo describen como el ángel caído que comanda ejércitos de demonios sedientos de almas. En estas obras, Samiel aparece montado sobre una bestia alada, con una espada de fuego en una mano y una copa de veneno en la otra. Su aspecto combina atributos de ángel y de demonio en alas luminosas, pero ennegrecidas, rostro resplandeciente pero cubierto de cicatrices, voz celestial pero cargada de veneno. La imagen no es casual, porque representa precisamente su dualidad, un ser que viene del cielo, pero que opera en la sombra. En la demonología cristiana, Samiel fue perdiendo matices. Ya no era el fiscal del cielo ni el príncipe de Edom. Pasó a ser uno de los 7 príncipes infernales. En algunos textos es identificado como el demonio de la ceguera, aquel que oscurece la visión espiritual de los hombres y los arrastra hacia la ignorancia. En otros, aparece como el ángel del veneno, responsable de enfermedades, pestes y muerte repentina. Su figura, que en el judaísmo estaba asociada a la acusación y al rigor, en la Edad Media se volvió el rostro del castigo y del caos. Lo interesante es que, mientras la Iglesia intentaba simplificarlo todo en la figura única de Satán, los ocultistas y cabalistas seguían manteniendo la idea de Samiel como un ser diferenciado, con características propias. Por eso, en algunos círculos secretos, Samiel se convirtió en objeto de estudio prohibido. Se le atribuían conocimientos ocultos, secretos de la muerte, fórmulas de poder que podían otorgar dominio sobre la vida y la destrucción. El nombre de Samiel era invocado en rituales prohibidos, a veces como espíritu infernal, otras como guardián del umbral entre la vida y la muerte. La literatura esotérica de la Edad Media lo vincula también con el pecado original. Los comentarios de algunos rabinos ya habían sugerido que Samiel fue el verdadero tentador de Eva. Y los cristianos medievales tomaron esa idea para reforzar la imagen de Samiel como el demonio serpiente del Edén. En pinturas y manuscritos, la serpiente aparece con rostro humano, a veces incluso con alas, sugiriendo que no era un simple animal, sino un ángel caído. Ese ángel, según muchos, era Samael. El vínculo con Eva y con la tentación es crucial, porque alimenta la idea de que Samiel es la raíz de la corrupción humana. No solo es el ángel de la muerte que llega al final de la vida, sino el que estuvo al inicio, introduciendo el conocimiento prohibido que nos apartó del paraíso. Desde este punto de vista, Samiel no es un adversario cualquiera, es el arquitecto de la caída y el garante de la muerte. Lo que empieza con él, termina con él. Pero lo más inquietante es que en algunos textos medievales se decía que Samiel tenía un rol secreto, incluso dentro del infierno. No solo era un príncipe entre demonios, sino el encargado de llevar las almas ante el tribunal infernal, donde se decidía su destino eterno. Era como si siguiera siendo el acusador, pero ya no ante Dios, sino en un juicio oscuro que imitaba al celestial. La idea de Samiel como fiscal cósmico se trasladó al inframundo, reforzando su papel como eterno acusador. En la literatura cristiana apócrifa, Samael también fue asociado con el ángel que luchó contra Jacob en Peniel. Este detalle, que ya aparecía en la tradición judía, se reinterpretó como un combate entre el hombre elegido y el demonio que buscaba destruirlo. Jacob salió herido pero victorioso, demostrando que el pueblo de Dios podía resistir incluso al más poderoso de los enemigos espirituales. En este relato, Samiel no es simplemente un ángel ambiguo, sino un demonio derrotado por la fe del patriarca. Durante el Renacimiento, con el auge de la magia ceremonial y la fascinación por los grimorios, Samiel volvió a aparecer en catálogos de espíritus. Se lo nombraba en conjuros, se le asignaban símbolos, y se decía que podía ser invocado para obtener conocimiento oculto. Sin embargo, advertían que invocar a Samael era extremadamente peligroso, porque su presencia podía traer enfermedad,
locura o muerte. Este aspecto refuerza la idea de Samiel como el portador del veneno divino, un conocimiento que puede iluminar pero que casi siempre destruye. Lo perturbador de todo esto es cómo Samiel pasó de ser un ángel necesario dentro del plan divino a convertirse en el rostro del diablo en la imaginación popular. Su nombre fue temido, sus atributos fueron demonizados y su figura se volvió sinónimo de oscuridad absoluta. Pero detrás de esa transformación, si miramos con atención, todavía brilla la verdad incómoda. Ansamiel nunca fue un rebelde común, nunca dejó de cumplir funciones que otros no podían cumplir. Su misión era necesaria aunque odiada. En la demonología medieval, Samiel se convierte en un espejo del miedo humano. La muerte, la tentación, la acusación, el rigor en todos esos aspectos se condensaron en él. Al borrar los matices y reducirlo a un demonio más, la Iglesia facilitó la predicación, pero perdió de vista la complejidad del misterio, porque Samiel sigue recordándonos que el mal no siempre es algo que se opone a Dios. A veces es algo que Dios mismo permite, utiliza y controla. En la siguiente parte vamos a descubrir cómo Samiel fue reinterpretado en tiempos modernos como su figura. Pasó a ser estudiada por ocultistas, literatos y hasta filósofos, y cómo se convirtió en un símbolo de lo prohibido y lo incómodo dentro de la espiritualidad. Porque Samael no desapareció con la Edad Media. Sigue vivo en el imaginario humano, esperando a ser descubierto por quienes se atreven a mirar más allá de lo permitido. A lo largo de los siglos, Samiel no desapareció. Su nombre siguió circulando en manuscritos, en tratados de ocultismo, en rituales secretos, y más tarde en la literatura moderna. Si la Edad Media lo convirtió en un demonio absoluto, los tiempos modernos lo transformaron en un símbolo de lo prohibido, lo incómodo y lo oculto en la espiritualidad. Samiel pasó de ser una figura temida a convertirse en objeto de estudio, de reflexión y, para algunos, incluso de veneración. En los siglos XIX y XX, con el renacimiento del esoterismo occidental, Samiel reapareció en las obras de ocultistas, cabalistas modernos y movimientos gnósticos. Autores de la llamada cábala hermética lo mencionaban como uno de los arquetipos del rigor, una fuerza espiritual que podía ser invocada para comprender la sombra interior del ser humano. En este contexto, Samiel dejó de ser solo el ángel de la muerte y se convirtió en un símbolo del trabajo interno, de la confrontación con los aspectos más oscuros de la psique, lo que para los antiguos rabinos era el acusador, y para los cristianos medievales, el diablo. Para los ocultistas modernos, se convirtió en una llave hacia el autoconocimiento. Samiel fue reinterpretado como un espejo, no simplemente el enemigo externo, sino la proyección de nuestras propias culpas, deseos reprimidos y miedos más profundos. En esta visión, enfrentarse a Samael es enfrentarse a uno mismo, y eso es quizás lo más aterrador de todo, porque no hay huida posible cuando el enemigo está en tu interior. En la literatura gnóstica contemporánea, Samiel sigue apareciendo como el demiurgo ciego, el arquitecto de un mundo material lleno de dolor y sufrimiento. Sin embargo, esta visión no lo coloca solo como opresor, sino también como catalizador, porque si Samiel creó la prisión del mundo material, entonces también nos obliga a buscar el conocimiento secreto que nos libere de ella. En ese sentido, Samiel se convierte en maestro involuntario, en su oscuridad nos empuja hacia la luz. Su ceguera nos obliga a abrir los ojos, su veneno nos enseña a buscar la cura. Incluso en el ámbito de la psicología profunda, algunos han visto en Samiel un arquetipo de la sombra descrita por Carl Jung. La sombra no es necesariamente maldad pura, sino la suma de todo lo que rechazamos y escondemos en nuestro interior. Samiel, como acusador y tentador, encarna precisamente eso en la voz que nos recuerda nuestros pecados, nuestras debilidades, lo que intentamos ocultar, y al enfrentarlo, descubrimos no solo un enemigo externo, sino una parte de nosotros mismos que necesita ser reconocida e integrada. En el ocultismo contemporáneo, Samiel es invocado como guardián del conocimiento prohibido. No se lo ve simplemente como un demonio, sino como una puerta hacia lo desconocido. Sin embargo, se advierte siempre del peligro. Invocar su nombre puede traer consecuencias devastadoras, porque su energía es corrosiva, como fuego que purifica, pero también destruye. Samiel representa ese límite donde el buscador debe decidir si está dispuesto a arriesgarse para alcanzar lo oculto. Lo más fascinante es cómo Samiel
sigue siendo incómodo incluso hoy. En la religión oficial, su nombre sigue silenciado. Rara vez escucharás a un predicador hablar de él. En cambio, en los círculos de estudio místico, es casi imposible evitarlo. Samiel aparece como una constante, una figura que se resiste a ser olvidada. Y quizá ese sea su mayor poder. No importa cuánto intenten borrarlo, siempre regresa, siempre se hace presente, siempre aparece en los márgenes de la fe. Piénsalo un instante. Samiel estuvo en el inicio, como tentador de Eva, estuvo en medio de la historia, como acusador de Job, como principi de Edom, como enemigo de Jacob estuvo en la Edad Media, como demonio, como diablo, como símbolo del mal absoluto, y sigue estando hoy, como espejo de la sombra, como guardián del conocimiento oculto. Samiel no desaparece porque encarna una verdad eterna, que el bien y el mal no están tan separados como creemos, que la luz y la oscuridad conviven en todo lo creado, y que incluso en lo que tememos puede haber una chispa de verdad. Los secretos borrados de la Biblia nos muestran que Samiel no fue un simple demonio añadido a la tradición. Fue, y sigue siendo, uno de los ángeles más complejos y necesarios. Su misión de acusar, tentar y cortar la vida no es un capricho. Es parte de un equilibrio que sostiene al universo. Y aunque temido, odiado y demonizado, Samiel continúa recordándonos que el mal no siempre es una fuerza externa, sino una parte del plan divino que nos confronta con nuestras propias sombras. Hoy, mientras escuchas este relato, quizá te preguntes, ¿por qué ocultaron su nombre de la Biblia oficial? Tal vez porque Samiel es demasiado incómodo, porque nos obliga a pensar que el adversario puede estar al servicio del mismo Dios, que la tentación no es un accidente, sino una prueba permitida, y que la muerte misma no escapa del dominio de lo divino. Aceptar a Samiel es aceptar que la vida no se divide en blanco y negro, sino en una gama infinita de luces y sombras. Este es el verdadero misterio prohibido. Samiel no es simplemente un enemigo rifleyo, reflejo de nuestras luchas, de nuestra dualidad, de nuestra eterna batalla entre obediencia y rebeldía. Y por eso, aunque borrado, aunque silenciado, aunque transformado en demonio, Samiel sigue vivo en cada pregunta que nos hacemos sobre el mal, sobre el dolor, sobre el sentido de nuestra existencia. Si llegaste hasta aquí, significa que eres de aquellos que no temen mirar más allá del velo, de los que buscan lo oculto, lo que fue prohibido, lo que la tradición quiso silenciar. Déjame saber en los comentarios qué piensas de Samiel, ángel, demonio, acusador, servidor de Dios, o todo a la vez. Suscríbete ahora y activa la campana, porque este canal no es para espectadores comunes, sino para buscadores de secretos. Y comparte este video, porque quizá alguien más necesita descubrir que el ángel más temido de la historia todavía guarda secretos que el mundo no está listo para escuchar. Recuerda, Samiel es más que un nombre prohibido. Es el recordatorio de que la verdad siempre tiene dos rostros. ¿Y tú, estás dispuesto a mirar a los ojos del ángel que trae el veneno de Dios?